Hola, buenas. Hoy la videoclase de Historia Contemporánea la vamos a dedicar a otro tema clásico que es el de los nacionalismos, concretamente los nacionalismos en el siglo XIX. Y vamos a empezar, evidentemente, definiendo y diciendo qué es nacionalismo. Dice aquí que es un movimiento que lucha por los derechos de los pueblos a tener su propia soberanía. Soberanía es que tienes poder para gobernarte, poder propio, que no hay un pueblo distinto al tuyo que se imponga sobre ti, ¿vale? Eso es la soberanía, poder político propio. Y el nacionalismo lo que pretende es que cada pueblo, pues pongamos el pueblo inglés, el pueblo francés, el pueblo portugués, tenga soberanía, es decir, tenga un poder propio para gestionarse y que no haya un pueblo que se imponga sobre este pueblo, ¿vale? Eso es lo que viene a ser el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología y el nacionalismo no ha existido desde que apareció la humanidad. El nacionalismo empezó a existir sobre el siglo XIX, es decir, a partir del 1800 en Europa, y aparece cuando desaparecen los regímenes absolutistas, ¿vale? Es decir, en esos reinos en los que había un rey con un poder absoluto, ¿vale? Y los ciudadanos tenían que acatar todo lo que decía el rey. Cuando desaparece la monarquía absoluta y aparecen los estados liberales, en los que hay reconocimiento de los derechos y libertades, en los que hay un parlamento, cuando aparecen los estados liberales, es cuando aparece al mismo tiempo el nacionalismo. Bien, ¿qué es una nación? Evidentemente el nacionalismo lucha por las naciones. Una nación es una comunidad de individuos que comparten vínculos, como tienen la misma lengua, tienen una historia común, tienen unas tradiciones, un folclore, una gastronomía, etcétera, etcétera, que les hace sentir que están vinculados entre ellos. Esto es la nación, ¿vale? Y ellos lo que quieren es tener una nación y vivir dentro de esa nación. Eso es lo que podemos decir o definir como nación, ¿vale? ¿Cuándo aparece el nacionalismo? Hemos dicho en el siglo XIX. Y en el siglo XIX hay una corriente literaria de ideas que se llama el romanticismo. El romanticismo se basa mucho en ideas intelectuales basadas en sentimientos, como el de los pueblos a luchar por un futuro común, ¿vale? Ese futuro común es la nación, ese proyecto de los pueblos de tener su propio poder basado en unos rasgos comunes, que son la lengua, que son la historia común que llevan desde hace tiempo, etcétera. Ese proyecto común es la nación, ¿vale? Y esa lucha para conseguir la nación, el Estado, es lo que llamamos el nacionalismo. Muy bien. Eh, para continuar, tenemos que diferenciar lo que es Estado de nación, ¿vale? Estado es la realidad, una realidad política. El mundo actual que está dividido en muchos estados. Todo el planeta Tierra, salvo la Antártida, forma parte de distintos estados. Ahí está Rusia, que es un estado muy grande, Estados Unidos, Brasil, Marruecos, Italia y estados muy pequeños como Andorra, Mónaco, etcétera, ¿vale? Cada estado tiene un territorio y tiene una población. Hay estados democráticos en los que hay elecciones y se respetan los derechos y libertades. Pongamos, por ejemplo, Francia, y hay otros estados dictatoriales, ¿vale? Donde no se respetan derechos y libertades y hay una persona que manda de forma autoritaria. Hay estados que tienen un rey y aún mantienen un rey, que son monarquías, y estados que no tienen rey, que son las repúblicas, ¿vale? Eso es el estado. Y la nación, a pesar de que nosotros a veces utilizamos estado y nación como dos conceptos sinónimos, no lo son. El estado es la realidad, es lo que hay, ¿vale? Y la nación es el sentimiento, el deseo de tener entre las personas que tienen vínculos comunes una comunidad que se llama nación, que en un futuro puede convertirse en un Estado o ya se ha convertido en un Estado. Pongamos un ejemplo, por los portugueses. Los portugueses comparten lengua, comparten historia, comparten tradiciones. Entonces ellos quieren formar una nación, Portugal. Y además, Portugal no solo es una nación, sino también es un Estado. Por tanto, aquí hay una realidad y un deseo que se completan. Pero a veces el deseo es incompleto, ¿vale? Hay proyectos nacionalistas, como el proyecto independentista catalán, el proyecto vasco, el proyecto escocés, el proyecto quebequés, que lo que pretenden es conseguir un Estado cuando aún no ha conseguido ese Estado, ¿vale?
España es un país que podemos ya decir plurinacional. Nos sirve de ejemplo y es fácil de entenderlo. En España, por ejemplo, algunos sienten que la nación es España porque tiene una lengua que es el castellano común, tiene unos vínculos históricos, etc. Y otros sienten que las verdaderas naciones no es España, sino que son algunas comunidades que hay dentro, pues, especialmente Cataluña o el País Vasco, ¿vale? Y hay otros que creen que es posible mantener estas dos naciones, España por un lado y Cataluña o País Vasco o Galicia por otro, ¿vale? Otro ejemplo que quiero poneros, pero ese ya en el siglo XIX y a principios del siglo XX, es esta imagen que tenéis aquí arriba. En esta imagen que tenéis aquí arriba, todo el entorno coloreado pertenece a lo que se llamaba el Estado del Imperio Austríaco, que luego se llamará Austro-Hungría, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba en aquellos tiempos? Austro-Hungría era un imperio unido por un emperador, ¿vale? El último emperador fue Francisco José I. Y dentro de Austro-Hungría había distintas lenguas y distinto tipo de nacionalidades. Había alemanes, había checos, había gente que hablaba italiano, había eslovenos, había croatas, había bosnios, ¿vale? Había polacos, había un montón de culturas distintas conviviendo en un único imperio. Porque, ¿cómo era posible esto? Era posible porque el imperio austriaco se formó antes del nacionalismo. Y antes del nacionalismo, la gente, los ciudadanos, no tenían inconveniente en tener culturas distintas y compartir un mismo rey o un mismo emperador, ¿vale? Eso lo concretaremos a continuación. Vale, el Estado es la realidad, la nación es el sentimiento, ¿vale? Estados ya los hay desde hace siglos, las naciones y la idea de tales aparece en el siglo XIX. Bien, ¿cómo estaba Europa y el mundo occidental, sobre todo, antes de que apareciese el nacionalismo? Estamos hablando del siglo XVIII, ¿vale? En el siglo XVIII, Europa estaba formado en imperios y en reinos, ¿vale? El reino de España, en este caso el rey era Carlos III, el reino de Francia con Luis XV, Austria-Hungría, el reino de Rusia, el imperio otomano, Italia y Alemania, que no existían como estados, el Reino Unido, etc. ¿Vale? Europa estaba dividida incluso había ducados y condados, ¿eh? Parma, Toscana, Módena eran ducados, había ciudades libres como Hamburgo, Lübeck, es decir, había un mosaico de varios tipos de estados distintos. Muy bien. América, el continente de América, que ya había sido descubierto a finales del siglo XV, era explotado por Europa, era como una colonia, ¿vale? Una parte muy importante de América era de los españoles, otra era de los portugueses, pero también había una parte de ingleses y franceses, ¿vale? Y eran colonias, allí enviaban a algunos gobernantes para que gestionasen esos territorios en nombre de las coronas europeas. Muy bien. Y en aquellos tiempos, los ciudadanos europeos y los ciudadanos que vivían en las colonias de América se sentían, lo que les unía a ellos era tener un mismo rey, ser súbditos de un mismo rey o emperador, ¿vale? Es decir, en Austria-Hungría lo que les unía a ellos no eran las lenguas ni las tradiciones, sino era que eran súbditos de un emperador. Estamos hablando de aquellos tiempos en los que la monarquía era absoluta, tenía el máximo poder y la gente pensaba que el rey era un enviado de Dios y no tenían problema en aceptar la sumisión al rey, hasta que vinieron las ideas de la Ilustración y lo cambiaron todo. Vale, pues esta es la idea antes del nacionalismo. Pero ¿qué pasará? Vendrán las revoluciones liberales a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y desaparecerán poco a poco, paulatinamente, las monarquías absolutas. Entonces, esa idea que tenían los ciudadanos de que el rey es la persona que nos une a todos nosotros, desaparece, se diluye. Y los ciudadanos entonces se preguntan, a ver, si no tenemos un rey que nos une, porque el rey ya no es esa figura tan sagrada que era antes, ¿qué es lo que nos tiene que unir a partir de entonces? Y es cuando aparece el nacionalismo, ¿vale? El nacionalismo aparece con los estados liberales, con la necesidad que tienen los ciudadanos de formar una comunidad entre ellos. Y en este caso, en lugar de formar esa comunidad basándose en un rey, se basan en tener una lengua común, un proyecto histórico y etcétera, etcétera. Y esto pasa en el siglo XIX. Muy bien. Formación de nuevos estados. ¿Qué pasa? Cuando aparece la idea del nacionalismo,
como Europa estaba organizada territorialmente de una forma distinta, empiezan a aparecer proyectos territoriales nuevos, ¿vale? Y hay dos formas de formarse nuevos estados. Una es separándose de un territorio en el que tú formas parte, que es lo que llamamos la secesión o la independencia, ¿vale? Por ejemplo, América. América, que eran colonias de los europeos, empiezan a luchar por desligarse del control europeo y formar estados propios. El primero que lo consigue es Estados Unidos, pero luego toda Latinoamérica acabará formando estados e independizándose de España. Esa es una de las formas de conseguir un Estado nuevo, independizándose tu colonia de la metrópoli. Durante el siglo XX se van a producir numerosos movimientos de independencia colonial en África y en Asia. ¿Vale? ¿Qué más? También había en Europa, también hubo otros movimientos de independencia. Por ejemplo, Grecia. Grecia dependía del Imperio Otomano. ¿Vale? El Imperio Otomano era todo este territorio de aquí, podemos llamar de los turcos. ¿Vale? Hablaban turco y eran de religión musulmana. Pero los griegos tenían su propia lengua, el griego, que es una lengua muy antigua, y además tenían la religión cristiana ortodoxa. Por lo tanto, había un choque cultural entre los otomanos, que eran los que controlaban esos territorios, y los griegos que querían una nación propia, ¿vale? Y con ayuda de los ingleses, porque si no hubiese sido con ayuda de una potencia exterior, no lo hubiesen conseguido, consiguieron independizarse de los otomanos. También hubo otras dos independencias en Europa que podemos destacar. Una es la de Bélgica. Bélgica estaba aquí. Al principio los belgas formaban parte de las Provincias Unidas de los Países Bajos, es decir, de Holanda, si lo queréis decir así. Países Bajos ahora se llaman. Pero, claro, también había diferencias entre ellos. Los holandeses hablan holandés y son más bien cristianos calvinistas, mientras que los belgas hablan francés, flamenco y más bien son católicos. Por tanto, estas diferencias que acaban suponiendo que una parte se separe de la otra y se forme el Estado de Bélgica, ¿vale? Se formó Bélgica y luego ya, pero eso ya en el siglo XX, Irlanda, que formaba parte del Reino Unido, se acabará separando y formando un Estado distinto. Los irlandeses hablan inglés también, pero son más bien católicos, ¿vale? Y evidentemente tienen una realidad geográfica distinta porque es una isla distinta, mientras que los ingleses son anglicanos. Eso hizo que los irlandeses durante mucho tiempo luchasen por su independencia y la acabasen consiguiendo en la década de los 20 del siglo XX. Pero quedó una parte, acordaros, el Ulster aún quedó controlada por el Reino Unido. Bien, pues estos son estados nuevos que se fueron formando por independencia o secesión, separándose. ¿Vale? Pero hay otra forma de formar nuevos estados, que es haciendo lo contrario, uniéndose, ¿vale? Por procedimientos de unificación. En el siglo XIX hay dos procedimientos de unificación nacionalista muy conocidos, que son los de Italia y los de Alemania, que son los que vamos a hablar porque es típico estudiar la unificación de Italia y la unificación de Alemania, que se dio en la segunda mitad del siglo XIX. Italia y Alemania son países relativamente jóvenes, ¿vale? En comparación con España, Francia, Gran Bretaña. Italia y Alemania se formaron en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Vale? De hecho, se formaron más tarde que la mayoría de países de América, por poner un ejemplo. Bien, pero antes de hablar de la unificación de Italia y de Alemania, hagamos una breve referencia al proceso de independencia de Latinoamérica. Ya hemos hecho una videoclase diciendo cómo los Estados Unidos se separaron de Gran Bretaña y formaron el primer país soberano en América. Pero luego vendrían todos los países latinoamericanos que se independizaron de España y de Portugal durante la primera mitad del siglo XIX. Lo hicieron aprovechando, por un lado, que Napoleón había ocupado España y por otro aprovechando que hubo revoluciones liberales en 1820 en España, llamado Trienio Liberal, que hizo que los ejércitos se tuvieran que quedar en España y no pudiesen ir a socorrer a los pocos o a los que quedaban fieles a España, a los que se llamaban realistas, luchando en Iberoamérica. Y estos son, la imagen que tenéis aquí, son de algunos de los libertadores, generales libertadores o civiles libertadores que lucharon
y consiguieron el éxito de la independencia de la corona de España y de Portugal, formándose países como México, Argentina, Chile, etc. Figuras como Simón Bolívar, José San Martín, el general Sucre, Iturbide, Hidalgo en México, etcétera. Fueron figuras muy importantes que lucharon y consiguieron la independencia de los estados latinoamericanos. Vale, eso es otro de los procedimientos nacionalistas que hubo, en este caso en América. Pero vayamos ahora a lo que hemos dicho antes, la unificación de Italia y la de Alemania. Y empecemos por la de Italia, empezaremos por la de Italia porque se hizo un poco antes que la alemana. ¿Vale? ¿Cómo estaba Italia antes de la unificación? Pues estaba dividida en un montón de estados. Era como un puzzle, ¿vale? ¿Veis aquí el mapa? Empezaremos por el reino que dice de Cerdeña, el reino de Piamonte-Cerdeña, es importante este, que era esta parte de aquí del noroeste, donde está Turín, y que incluía la isla de Cerdeña, ¿vale? Pero además había algunos ducados como de Parma, de Módena, de Lucca, el ducado de Toscana, donde está Florencia, una parte del norte de Italia, bueno, una gran parte del norte de Italia, que hoy en día son las zonas de Lombardía y el Véneto, donde están Milán y Venecia, pertenecía al Imperio Austriaco, ¿vale? Luego, otra parte eran los llamados estados pontificios. Los estados pontificios eran territorio bajo control del Papa. ¿Vale? El Papa, que era la máxima autoridad del catolicismo, que tenía su sede en Roma, además de tener Roma, tenía un territorio que se llamaba los estados pontificios, que incluía, por ejemplo, Bolonia, ¿vale? Urbino, etcétera, etcétera. Y Roma, por supuesto. Y luego en el sur, que es toda la zona de Nápoles y de la isla de Sicilia, era un reino de un rey Borbón, que en este caso era Francisco II, que era el reino que se llamaba de las dos Sicilias, ¿vale? Por lo tanto, Italia estaba dividida de esta forma en múltiples estados. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Está todo dividido, pero la gente que vive aquí en los distintos estados comparten una historia y una cultura y una lengua porque todos hablan italiano. Entonces aparece un movimiento que se llama Il Risorgimento, que lo que pretende es unificar Italia, convertir Italia en un único estado. De hecho, ya desde el siglo XIII o XIV, con Petrarca y otros italianos, ya había esa idea de unificarse, pero no lo consiguieron. Y es aquí cuando aparece esta idea. Uno de los grandes ideólogos que lucharon y defendieron la unificación se llamaba Giuseppe Mazzini, que era un filósofo. Y él lo que quería era que Italia acabase siendo una república, no una monarquía, sino un Estado sin rey. Su idea de unificar Italia se conseguiría al final, pero no la de que Italia fuese una república, al menos al principio. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hizo la unificación de Italia? Pues siguió dos vías distintas, la vía que se llama del norte y la vía del sur. Vamos a la vía del norte. La vía del norte es el que tomó la iniciativa, el reino que tomó la iniciativa para unificar Italia es el reino del Piemonte, ¿vale? O de Cerdeña, que hemos dicho que es el reino que hay aquí con capital en Turín. Y también tenía la isla de Cerdeña. Muy bien, pues este reino se alió con Francia, que en aquellos tiempos Francia no era una república, sino que era un reino, incluso un imperio, con Napoleón III al frente. El rey del Piemonte-Cerdeña, que se llamaba Víctor Manuel II, junto con el primer ministro que se llamaba el conde de Cavour, que su nombre era Camilo Benso, hicieron una alianza para declarar la guerra a Austria-Hungría, ¿vale? Por lo tanto, el reino del Piemonte con Francia declaran la guerra a Austria, con la intención de arrebatarle los territorios italianos que tiene Austria. Ganaron el reino de Piemonte y Francia, ganaron los austriacos. En las batallas, sobre todo, los más importantes son la batalla de Magento y Solferino, ¿vale? De Magenta y Solferino, perdón. En la batalla de Solferino hubo tantos heridos y muertos en el campo de batalla que fue a raíz de esta batalla que se crearon la Cruz Roja y se firmaron los primeros convenios de Ginebra que regulaban la guerra, ¿vale? Dejando de lado este inciso relacionado con la batalla de Solferino, digamos que tras la victoria del Piemonte y de Austria-Hungría con la victoria de la alianza del Piemonte y Francia contra Austria-Hungría, Austria-Hungría se rinde, se firma el Tratado de Zúrich,
bueno, se rinde, firman el Tratado de Zúrich y Austria cede la región de Lombardía, que es donde está Milán, al reino del Piemonte, pero no cede el Véneto. Los austriacos mantienen la zona del Véneto, ¿vale? Por lo tanto, los piemonteses se sienten un poco decepcionados porque no han conseguido todo lo que querían. Y no solo eso, sino que además, con que Francia les ha ayudado en la guerra, les tienen que dar Niza, la zona de Mónaco y la zona de Saboya. Estos territorios de aquí se los quedará Francia y ya se los quedará para siempre, ¿vale? Por lo tanto, consiguen la Lombardía, pero pierden un poco más de territorio. Sin embargo, después de ganar Austria-Hungría, consiguen que se anexionen los ducados. Dentro de los ducados hacen unos referéndums o plebiscitos que salen afirmativos, y el ducado de Parma, el de Módena, el de Lucca y los otros que hay, porque había el de Massa y algunos más, y sobre todo el de Toscana, que es donde está Florencia, estos ducados se añaden y se unen al reino del Piemonte Cerveno, ¿vale? Además de esta zona de Lombardía. Una vez se han producido todas estas anexiones, se produce una segunda vía de anexión, que es la vía del sur. Y la vía del sur es vital otra figura, que es Garibaldi. Garibaldi era un nacionalista que lo que quería era unir Italia, como Mazzini. ¿Y Garibaldi qué hizo? Reunió unos 1000 voluntarios, ¿vale? Soldados, los camisas rojas, y partiendo del reino del Piamonte, desembarcó en Sicilia y además de conseguir más voluntarios, con sus camisas rojas derrotó a las tropas borbónicas de Francisco II, que era el rey de las dos Sicilias. Es decir, Garibaldi, con sus camisas rojas en la llamada expedición de los 1000, consiguió primero conquistar Sicilia y luego además conquistar Nápoles y todo el reino de las dos Sicilias. Y si bien al principio parecía que Garibaldi iba a convertirse en el dictador de estos territorios, al final Garibaldi decidió entregar estos territorios, como se había comprometido, al rey del Piamonte, a Víctor Manuel II. Y entonces, ¿qué pasaba? Que claro, ya y el reino del Piamonte había conseguido muchos territorios, habían conseguido la Lombardía de los austriacos, se les habían unido estos ducados de aquí y además habían conseguido todo el sur de Italia, el reino de las dos Sicilias. Y es entonces cuando deciden proclamar el Estado de Italia. ¿Vale? Es decir, en 1861 el rey del Piamonte, Víctor Manuel II, pasa a ser el rey de Italia, ¿no? Porque se le cambia el nombre. Todas estas anexiones que se han hecho pasan a llamarse Italia y aparece el Estado de Italia. En 1861, en el Parlamento de Turín, se declara el Estado de Italia con un rey, con Víctor Manuel II. Muy bien, quedaban aún dos territorios por anexionar. Uno, el Véneto. El Véneto, que es la otra parte que tenía aún Austria y ¿qué hizo el rey de Italia y el conde de Cavour? Se aliaron con Prusia, que era la gran enemiga de Austria, y le declararon la guerra. Austria no pudo enfrentarse con los dos y tuvo que retirarse del Véneto. Y así Italia se incorporó el Véneto, que es la región donde está Venecia, ¿vale? Y lo otro que quedaba finalmente por anexionarse a Italia eran los estados del Papa, los estados de los pontificios. Esto fue lo último que se anexionaron en 1870, que Roma, etc. Hay que decir que Francia, con Napoleón III, protegía los estados pontificios. Entonces el rey de Italia no se atrevió a atacarlos. ¿Pero qué pasó? Que Francia en 1870 entra en guerra con Prusia, ¿vale? Y tiene que retirar esos ejércitos para enviarlos a la guerra. Cuando Napoleón III retira las tropas que tiene en los estados pontificios para la guerra con Prusia, aprovecha el rey Víctor Manuel para ocupar los estados pontificios sin mucha dificultad, ¿vale? De hecho, la guerra entre Francia y Prusia se debe a que la reina Isabel II de España se había quedado, el trono de España se había quedado sin rey, porque la reina Isabel II ya no podía ser reina, y estaban buscando un rey. Y en la pugna por tener un rey por España se enfrentaron Francia y Prusia, ¿vale? Y aprovechando esa guerra, el rey de Italia consigue y se anexiona a los estados pontificios. Prácticamente pues toda la Italia que conocemos hoy en día
queda anexionada ya definitivamente en 1870. Sin embargo, quedaban unos pocos territorios donde se hablaba italiano que también se querían anexionar para formar ya toda la Italia de la gente que habla italiano, ¿vale? Eso es lo que se llama la Italia irredenta. Uno de esos territorios es Trieste. Trieste es una ciudad que está aquí, en el Adriático, y que sí, hoy en día forma parte de Italia, ¿vale? El Trentino y el Alto Adigio también forman parte de Italia, que son zonas que están en la frontera con Austria. Hay que decir que cuando venga la Primera Guerra Mundial y Austria sea derrotada, Italia aprovechará para apoderarse algunos de los territorios de los Alpes. Uno de los territorios que Italia no ha conseguido, eso sí, es la península de Istria. La península de Istria hoy en día básicamente está entre Eslovenia y Croacia. Y es esta península que hay aquí, este trozo de aquí, del Adriático, es otra de las reclamaciones de Italia que no se consigue, ¿vale? Pues en 1870 Italia queda completada, ¿vale? Se ha unificado después, sobre todo gracias a la iniciativa del Reino del Piemonte-Cerdeña y al ejército de camisas rojas de Garibaldi. Y Italia no será una república como quería Mazzini, sino sería una monarquía con un rey que será Víctor Manuel II. Muy bien. Imágenes antes de ir a la unificación de Alemania. Ya estamos, la fotografía se descubre a principios del siglo XIX y ya tenemos fotos de los personajes y ya no necesitamos cuadros, ¿vale? El de la izquierda es Garibaldi. Acordaos que Garibaldi era ese idealista que reunió un ejército de los camisas rojas para apoderarse del reino de las dos Sicilias, que era un rey Borbón. El del medio es el rey Víctor Manuel II, ¿vale? Que fue primero rey del Piamonte, Cerdeña, y luego rey de Italia. En Italia habrá solo dos reyes, Víctor Manuel II y Víctor Manuel III. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia pasará a ser una república, como es hoy en día. Y el de la derecha es ese primer ministro que gestionaba el gobierno del Piamonte Cerdeña, que es el conde de Cavour, ¿vale? Que hemos dicho antes, que se llamaba Camilo Benso, que es otro de los grandes artífices de la unificación de Italia. Aquí tenemos un dibujo que representa destacada la figura de Garibaldi con su ejército de los camisas rojas, luchando por la unificación de Italia contra el Francisco II, el Borbón y sus ejércitos del reino de las dos Sicilias. Bien, y este es un momento muy emblemático de la unificación de Italia. El señor que hay de espaldas a caballo es Garibaldi y el que tenemos enfrente es el rey Víctor Manuel II. Este momento representa cuando se encuentran y Garibaldi le entrega todos los territorios conquistados del sur de Italia al rey Víctor Manuel II para que forme el Estado de Italia tal y como se hizo después y se proclamó en el Parlamento de Turín. Muy bien, que nos queda la otra unificación, que es un poco más tarde, pero quizás más importante que la unificación de Alemania. Alemania estaba como Italia, no existía, estaba aún más troceada. Era un puzzle de 36 estados. Pero había dos estados que intentaban dominar sobre los demás, ¿vale? Que eran Prusia y Austria, que ya hemos hablado antes. Prusia es este estado naranja que hay aquí, ¿vale? Donde estaba, por ejemplo, Berlín. Y Austria, pues es el imperio que había abajo, que era un imperio mucho más grande que Prusia, ¿vale? Comparemos Austria con Prusia, los dos grandes rivales de la zona germánica. Y en los dos se hablaba alemán, ¿vale? En Austria, ya como os he dicho al principio, había un emperador que era autoritario y centralista. En este caso estamos en esos tiempos, era Francisco José, ¿no? Sí, Francisco José I, ¿vale? El emperador de Austria era centralista, se basaba en ideas clásicas y en su imperio había gente que hablaba italiano, gente polaca, gente rumanos, húngaros, croatas, por lo tanto era un imperio con múltiples nacionalidades, era heterogéneo. Mientras que Prusia era más pequeño que Austria, pero era más homogéneo, ¿vale? Allí se hablaba básicamente alemán y además era un poco liberal, no era tan centralista y tan autoritario. Tenía un rey que se llamaba Guillermo I y tenía un canciller o jefe del gobierno, una figura
muy importante de la unificación de Alemania y de la historia de Alemania, que era Otto von Bismarck, ¿vale? Y además Prusia tenía un desarrollo industrial muy importante. Acordaros que ya está extendiéndose la revolución industrial en Europa, y Inglaterra, Francia, Bélgica y Prusia son los estados más avanzados industrialmente. Muy bien. Entonces, el primer paso hacia la unificación de Alemania fue lo que se conoce como Zollverein. El Zollverein es la unión aduanera de algunos estados, ¿vale? Es decir, los estados como Baviera, como Sajonia, como Turingia, como Hesse, como Hannover, como la ciudad de Hamburgo, como la ciudad de Lübeck, Renania, ¿qué hacen? Los ducados de Schleswig-Holstein, no, estos ducados no. ¿Qué hacen? Suprimen aduanas interiores, que los productos comerciales pueden pasar de un estado a otro sin tener que pagar impuestos o aranceles, ¿vale? Eso es la unión aduanera, es una unión económica. Es el primer paso para luego intentar conseguir la unión política. El Zollverein fue una iniciativa sobre todo de Prusia. Y Prusia lo que hizo fue excluir a su gran enemigo del Zollverein, que fue Austria. Austria quedó apartada, a pesar de que los austriacos también son alemanes, perdón, hablan alemán, se quedaron excluidos del Zollverein, ¿vale? Bien, entonces vamos a hablar ahora de las etapas de la unificación, ¿vale? ¿Quién fue el Estado que lideró la unificación? Bueno, ya lo hemos sugerido antes, Prusia, ¿vale? La Prusia del rey Guillermo I y del canciller Otto von Bismarck fue la que gestionó el proceso de unificación a base de guerras. Porque con guerras se consiguió la unificación de Italia y con guerras se consiguió la unificación de Alemania, ¿vale? La primera parte de la unificación es que Prusia, con Austria, aliada con su gran rival Austria, le declara la guerra a Dinamarca, que está aquí, para conseguir los ducados de Schleswig y de Holstein, ¿vale? Los ducados de Holstein y Schleswig están aquí, en esta parte de aquí, que forma parte de la península de Jutlandia. Bien, la guerra la ganaron Prusia y Austria y consiguieron estos dos ducados. Prusia se quedó con el ducado de Schleswig y Austria se quedó con el ducado de Holstein. Pero fijaros que el ducado de Holstein está aquí y Austria está lejos. Por lo tanto, no lo podrían controlar y con el tiempo lo acabarían perdiendo. Bien, esta es la primera parte. Incorporación de los ducados de Schleswig y Holstein, que eran de Dinamarca. La segunda parte, ya más importante, es la guerra entre Prusia y Austria, ¿vale? Los dos grandes rivales. Y esta guerra la ganaron los prusianos, sobre todo tras la batalla de Sadowa, ¿vale? Una vez Prusia ha demostrado su superioridad sobre Austria, además de quedarse con el ducado de Holstein, que ya se había quedado con el de Schleswig, una serie de estados del norte de Alemania, como por ejemplo serían Sajonia, la ciudad de Hamburgo, etcétera, etcétera, la ciudad de Lübeck, se unen entre ellas con Prusia y forman un nuevo estado que se llama la Confederación de Alemania del Norte, con un rey que es Guillermo I, que era el rey de Prusia, y con un parlamento que tiene dos cámaras, como tiene hoy en día Alemania, que es el Bundesrat y el Reichstag. Uno representa a los estados, otro representa a los ciudadanos. Y de este nuevo estado que se llama, que es un estado de transición hacia la futura Alemania, no es el estado definitivo, Austria quedaría otra vez excluida, ¿vale? El objetivo de Prusia es dejar fuera a Austria y conseguir Prusia la unificación de Alemania. Bien, y de momento lo consiguieron tras ensayos. Pero luego vendrá una segunda guerra que tendrá que hacer Prusia, en este caso la hará contra Francia, ¿vale? Francia está aquí, es un vecino de la nueva Alemania unificada, Westfalia, Renania, que se han unido, ya hay una frontera con Francia. Entonces, esa guerra entre Prusia entre Prusia o Alemania del Norte y Francia, acordaros que vino motivada por un problema en el trono de España, que no había rey, ¿vale? Y esta guerra entre Prusia y Francia, que se llama la Guerra Franco-Prusiana, la ganó Prusia, especialmente tras la batalla de Sedan, y llegaron a París. Y Francia tuvo que rendirse. Dejó de ser un reino, Napoleón III dejó el trono y Francia pasó a ser una república. Y además, tras su derrota, le tuvo que entregar dos terrenos fronterizos a Alemania, que es Alsacia-Lorena. Esta región de aquí
donde están Estrasburgo y Metz, se la quedaron a Alemania tras derrotar a Francia, ¿vale? En la guerra franco-prusiana. Entonces, aprovechando que los alemanes estaban en el Palacio de Versalles, en el Salón de los Espejos, es en ese momento en el que se proclama el Estado de Alemania. El Guillermo I, que había sido el rey de Prusia, se autoproclama como emperador de Alemania. El título de emperador en alemán es Kaiser, ¿vale? Guillermo I, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, que está en París, proclama que Alemania es un imperio, un Reich, el segundo Reich. Y él se proclama el emperador de Alemania, ¿vale? El Kaiser, ¿vale? Es el momento real de la fundación de Alemania. Pero Alemania no se fundó como una república como es hoy en día, sino como un imperio, como un Reich, con un Kaiser y con un canciller, ¿vale? De hecho, hasta la Primera Guerra Mundial, Alemania tendrá dos Kaisers, Guillermo I y luego su hijo Guillermo II. Bien, entonces queda completada la unificación de Alemania, que sería todo este territorio de aquí, excluyendo Austria-Hungría, ¿vale? Incluyendo Alsacia-Lorena, y luego se añadirían Württemberg, Baviera, ¿vale? Que al principio no se habían añadido, acabarán formando parte del nuevo imperio alemán. Bien, y se formará Alemania. Vamos a ver algunas imágenes para terminar. Este cuadro representa el momento en que están en el Palacio de Versalles, en París, cerca de París, perdón, en el Salón de los Espejos, en el que este señor de aquí en medio, Guillermo I, deja de ser rey de Prusia para ser Kaiser de Alemania. Podemos decir que en este momento Prusia ya no existirá, ¿vale? Prusia, que había sido un estado importante en la Edad Moderna, a partir de 1870 deja de ser Prusia y pasa a ser Alemania, que es un estado mucho más grande que incorpora nuevos territorios, ¿vale? Este señor que tenemos aquí abajo es el canciller Otto von Bismarck, que fue el que realmente gestionó el proceso de alianzas, de guerras y de unificación de Alemania, ¿vale? Este es el momento fundacional de Alemania. Bien, seguimos. Y otras imágenes de Alemania. La primera bandera que adquirió Alemania es esta, ¿vale? Que no es la de hoy en día, porque en lugar de una franja blanca tiene una franja amarilla. El estado inicial de Alemania era todo esto de aquí. Hoy en día es mucho más pequeño porque Alemania ha perdido algunas guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y esto le ha supuesto perder territorios. El que tenemos en la foto en el medio es el Guillermo I, ¿vale? El que se proclamó Kaiser en el Salón de los Espejos y es el inicio de la unificación de Alemania. Y el que tenemos en la fotografía de la derecha es Otto von Bismarck, ¿vale? El presidente del gobierno se llama canciller, ¿vale? Que fue el que realmente gestionó la unificación y que es una figura muy importante en los inicios de la historia de Alemania. Bien, pues después de haber estado hablando de unificación de Alemania y de Italia, pues no me queda nada más que despedirme y hasta la próxima videoclase.